en vivo con el ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Señor Pérez Guadalupe, gracias por acompañarnos esta noche en 24 horas. Gracias a ti, Marisol. El tema del ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, él en estos momentos está ocupando dos cargos, ¿no es cierto? El de fiscal y el del ministro del Interior. Y eso no está en la ley. No es legal. Más allá de las interpretaciones Sí. que lo harán ahí los abogados, ahí César Azabache ha dicho, por ejemplo, de que su designación es nula, y habría que ver, y efectivamente él inclusive ha tenido que renunciar hoy en la mañana, entonces ahí hay un tema administrativo conflictivo, pero lo que, digamos, a mí me da pena es que hemos perdido un excelente fiscal, y yo no sé si hemos ganado un excelente ministro, y creo que todos hemos perdido, sobre todo él, porque no sabe cuántos días va a estar en el cargo, y sobre todo en la situación tan complicada de este gabinete, ¿no? Entonces creo que todos hemos perdido, ya digo, sobre todo él, ¿no? Y es una lástima porque es reconocido como un buen fiscal y yo también lo he conocido en esa función, ¿no? Claro, como usted dice, es una pena haberlo perdido de fiscal. El tema que él juró al cargo el 29 de julio y recién hoy entró a mesa de partes su carta de renuncia. Entonces, en realidad, hasta que no sea aceptado, además, porque aquí el constitucionalista Luciano López ha dicho algo interesante en Twitter. Dice, según el inciso 3 del artículo 106 de la ley de la carrera fiscal, termina la carrera de fiscal desde que la renuncia es aceptada, no desde que se presenta. Es decir, hasta que sea aceptada la renuncia del fiscal, él está ocupando estos dos cargos, lo cual es ilegal. A mí me da pena que Juan Carrasco, siendo abogado, fiscal, no haya estado al tanto de las restricciones que tiene como fiscal para asumir el cargo. Y de hecho, solamente con una licencia sin goce de haber, no puede asumir otro cargo como el ministerio. De hecho. Entonces habría que ver si es que hay que esperar a que le acepten la renuncia o no. Lo acabo de escuchar en una entrevista en otro canal a Juan Carrasco y él dice que no es necesario, que él solamente con presentar su renuncia irrevocable ya está como si fuese aceptada de facto y no es como dice Luciano López. Pero ya digo, esa es una discusión que tendrán que ver los abogados, pero creo que, y me da pena, comienza con muy mal pie y como sabemos no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y es lo mismo que está sucediendo con todo su gabinete, o sea, mejor dicho, con Castillo mismo en su gobierno. Se está inaugurando de la peor manera, ¿no? Este tema que ha ocurrido hoy con el cuestionado premier en Chumbivilcas, que la seguridad ha sido un grupo de ronderos. Hay quienes piensan que se está relegando la función de la Policía Nacional de esta manera. ¿Usted qué piensa? Yo creo que, otra vez volvemos al tema del Interior, si un premier hace eso, lo que correspondería al ministro del Interior es renunciar inmediatamente por dignidad. O sea, ni siquiera ha asumido y ya tiene que estar renunciando, porque es una ofensa para la Policía Nacional también. El ente rector de la seguridad ciudadana, en general, es la Policía Nacional, no otra institución. Imagínate que algún premier diga, ahora me van a resguardar los serenos de tal municipalidad. Esa es función de seguridad del Estado. En general, y ahí en Cusco, aparte de la seguridad del Estado que le corresponde como premier, son los de la región Cusco. Pero ya digo, es una afrenta, en mi opinión, decir los policías no entran y ahora me van a cuidar estos. Es decirlo como, creo que hay 140.000 policías que de hecho se sienten ofendidos con esta actitud. Pero en todo caso no es la primera. Yo creo que el solo nombramiento de Bellido como premier ya es una afrenta a todos los peruanos en la medida que no ha hecho un deslinde claro, como tienen que ser un buen peruano bien nacido frente al terrorismo. Entonces, eso yo creo que, ya digo, comienza con un mal pie y parece que va a terminar también pronto con mal pie. Ahora, el señor Cerrón, sentenciado por corrupción, ante las críticas, dice que se trata de intolerancia a la izquierda, a lo provinciano y a lo andino, todas las críticas que hacemos los peruanos, sobre todo en el tema del premier. A ver, por favor, no usemos esos argumentos de racismo, de clasismo, de regionalismo. Y lo digo porque mi padre era chotano. O sea que, por favor, yo más que nadie conozco esa tierra, tengo mi machete y mi sombrero, pero no voy a usar jamás ese argumento, ¿me entiendes?, para decir que pretenden ofender a un sector. Eso es inadmisible, no hay argumentación ninguna. Y creo que si uno entra al Estado, tiene que respetar las normas del Estado, tiene que respetar las leyes, que es lo primero. O sea,
Los empleados públicos somos los primeros que tenemos que respetar las normas. Si no, ¿quién la va a respetar? Es decir, si yo trasgredo las normas y me invento nuevas normas o las hago muy laxas, ¿con qué autoridad moral voy a exigirle a los demás que lo hagan? Y creo que esa es también un poco la situación ahora que va a tener Juan Carrasco, excelente fiscal, porque claro, su primer ministro está dentro de los audios de los dinámicos del centro. Es decir, y está también en otros casos. ¿Cómo va a actuar? Con racionalidad fiscal, que él ha sido muy bueno y sabe muy bien cómo se hace, o la DIVIAC que ha tenido el operativo de los dinámicos del centro y ahora él funcionalmente está como cabeza de la Policía Nacional. ¿Qué va a hacer con los de la DIVIAC? Es decir, investiguen a mi jefe. Así es. Me dejo entender, o sea, va a ser bien complicado porque, claro, sí. Bueno, bien complicado desde que juró al cargo con el premier que es simpatizante de Sendero, ¿no? O sea, es decir, desde que jura al cargo de ministro del Interior con un premier que es simpatizante de Sendero, pues ahí las cartas están echadas. ¿Qué podría pasar con el premier Bellido? Bueno, yo creo que Castillo ya se ha develado tal cual es. Yo he puesto en mis redes que ya no hay que hablar de Cerrón, sino de Castillo. El presidente es el que asume todas las decisiones y las responsabilidades. Creo que durante algún tiempo han estado jugando a policía bueno, policía malo, ¿no es cierto? Y todos, algunos, bueno, sector creía que no, mira, el policía bueno y va a deslindar con el policía malo. No, señor, o sea, así como se hablaba en su momento del fujimontesinismo, yo creo que también hay que hablar del cerro-castillismo, ¿no es cierto? Es la misma cosa, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, si se quiere, pero ya creo que con la designación de este premier y de estos ministros, salvo honrosas excepciones, yo creo que ya está planteado muy bien cuál es la estrategia de Castillo, que es lo que los marxistas llamaban agudización de las contradicciones, porque lo que buscan es que el Congreso no le dé la confianza. Es decir, los congresistas yo lo veo, la verdad, bien difícil en la función de ahora. ¿Cómo le vas a dar la confianza a un gabinete que más tiene prontuario que currículum, ¿no? Y yo he dicho, y con perdón de mis amigos del Lurigancho, que en Lurigancho podríamos tener un gabinete con más prestigio, porque al menos en Lurigancho no hay terroristas. Entonces, si tienen todos, la mayoría, tienen yaya, es decir, ¿cómo los congresistas van a decir sí te damos la confianza? Pero claro, a su vez, eso es un caramelo envenenado, un presente griego, ¿entiendes? Porque si no le das la confianza también ya gastaron tu bola de plata, ¿no? Entonces creo que a eso están yendo a la confrontación y es una pésima señal de que un gobierno comience con esa actitud. Y una confrontación efectivamente con personajes muy cuestionados, ¿no es cierto? Está el ministro de Defensa, que fue dado de baja de la policía, también tiene una denuncia por trata de personas, el ministro del Ambiente, que ha sido defensor de invasores de terrenos en zonas protegidas, un ministro del Ambiente. Transportes, que tiene denuncia por agresión física, tiene multas impagas, una relacionada con el transporte informal, el ministro de Transportes. Bueno, y así varios, ¿no es cierto? Empezando por el señor Bellido. Entonces, cuando Castillo, porque yo me acuerdo muy claro de ese balconazo el pasado viernes, antes que jurara como presidente, habló de personas idóneas, que los peruanos no nos preocupemos, que él iba a buscar personas idóneas para el gabinete. Lo que no sabemos es el presidente Castillo qué entiende por personas idóneas. Totalmente de acuerdo contigo, Marisol, y hoy día lo escuché el premier que decía, el pueblo ha nombrado a su ministro. ¿Y quién le ha dicho a él? Él es el vocero del pueblo, tiene el celular del pueblo y ellos se atribuyen o arrogan una representación popular. O sea, y como tú bien has dicho, no son personas idóneas para el cargo y el primer acto de corrupción en la gestión pública es aceptar un cargo para el cual no estás capacitado. Y vemos la chica esta de la Sutran que acaba de terminar recién su carrera y la felicito y que siga adelante, que haga carrera, pero no para asumir un cargo tan importante como la Sutran. Y además, hay, por favor, un clasificador de cargos dentro de la gestión pública. Así es. Me dicen que están rebajando los términos de referencia, las condiciones y los requisitos. Entonces, eso también sería, te digo, doblemente grave porque quieren poner a su gente. Entonces, esto ya no lo habíamos visto. Habría que preguntarse si el presidente Castillo está gobernando para todos los peruanos o para su partido político, el que lo llevó a la presidencia. Gracias al exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por acompañarnos esta noche en 24 horas.